Bienvenidos a la verdadera historia de terror en México. Nuestro viaje comienza en un pequeño y remoto pueblo ubicado dentro del rico y verde paisaje del sur de México. Esta historia, sin embargo, no es una mera obra de ficción sino una realidad escalofriante que se desarrolló ante los ojos de aldeanos desprevenidos. Fue una velada tranquila muy parecida a cualquier otra, donde los ecos de risas y murmullos de conversación llenaron el aire. El pueblo se estaba preparando para el festival anual, un momento de alegría y celebración. Entre los aldeanos vivía una pareja joven, Juan y María, cuyas vidas estaban a punto de verse envueltas en una terrible experiencia de pesadilla. El primer signo de oscuridad que descendió sobre el pueblo fue la inexplicable desaparición de un granjero local. Sus campos yacían abandonados y sus herramientas esparcidas entre las cosechas. Los susurros de inquietud comenzaron a circular, mientras el miedo y la sospecha se apoderaban de los corazones de los aldeanos. Poco después, extraños sucesos comenzaron a plagar la tranquilidad del pueblo. Las sombras se alargarían inexplicablemente, un frío nocturno impregnaría el entorno, y el grito de pájaros invisibles llenó el aire. Estos inquietantes acontecimientos fueron recibidos con creciente inquietud, ya que los aldeanos no podían entender lo que se estaba desarrollando ante sus propios ojos. Aumento del pánico, los aldeanos buscaron consejo con un chamán anciano, el único que se cree que posee el conocimiento de lo desconocido. El chamán, después de una larga sesión parecida a un trance, reveló una verdad desgarradora. La aldea estaba bajo el ominoso control de una antigua maldición, y no había escapada de su poder malévolo. Mientras tanto, Juan y María estaban atormentados por pesadillas que parecían indistinguibles de la realidad. Su morada pacífica se transformó en un lugar de miedo y aprensión. Los seres invisibles asustaban las sombras, y las voces espectrales resonaban en la quietud de la noche, llenando sus corazones de pavor. Su difícil situación empeoró cuando su hija pequeña comenzó a exhibir síntomas extraños. Lloraba incesantemente y su pequeña forma llevaba signos de una fuerza invisible. Los padres aterrorizados buscaron refugio en el chamán, desesperados por cualquier apariencia de esperanza. El chamán, después de un intenso ritual, reveló una revelación horrible: el espíritu de la matriarca maldita se alimentaba de la fuerza vital de los aldeanos. Se había acercado a su hijo para esclavizar su inocencia, perpetuando así su malvada existencia. El chamán aclaró que el espíritu estaba ferozmente atado a sus restos mortales. Con la ayuda de los valientes ancianos, se decidió que un grupo de voluntarios viajaría al antiguo cementerio, el supuesto lugar de descanso de la matriarca. Allí, el plan era realizar una compleja serie de rituales para liberar al espíritu inquietante. Al caer la noche, el grupo se aventuró en el suelo sagrado, guiado por los encantamientos orantes del chamán. El aire se sentía electrificado con una presencia siniestra, y con cada paso que daban los voluntarios, no podían evitar sentir una avalancha de presentimientos. Se acercaron a la lápida ruinosa, el suelo tembló con una resonancia sobrenatural. El chamán, con inquebrantable determinación, inició el ritual, llamando a las fuerzas de la luz a librar la aldea de las garras de la oscuridad. Mientras el chamán pronunciaba el último versículo del encantamiento, se levantó un viento siniestro que envió hojas y escombros arremolinándose a su alrededor. Un rugido ensordecedor destrozó el silencio, sacudiendo el mismo suelo bajo sus pies. Temiendo lo peor, los aldeanos se agarraron unos a otros, preparándose para lo inevitable. Cuando el polvo y los escombros se asentaron, el grupo se encontró frente a una vista que desafiaba la explicación racional. Flotando en el aire había una figura espectral, la encarnación del espíritu vengativo de la matriarca. Su rostro estaba torcido de rabia mientras extendía la mano, con sus chillidos llenando la noche. En una maravillosa muestra de valor y solidaridad, los aldeanos se negaron a acobardarse con el comportamiento amenazador de la entidad. Cantaron los mantras que prescribía el chamán, formando un círculo protector alrededor del bebé. Había comenzado el enfrentamiento entre la fe inquebrantable de la aldea y la nefasta intención del espíritu. El espíritu, al darse cuenta de que su poder menguaba contra el coraje y la positividad ilimitados que irradiaban los aldeanos, desató un grito final ensordecedor, envolviendo el suelo antiguo en un destello de luz cegador. Cuando el resplandor se disipó, los aldeanos se sorprendieron al encontrarse en medio de un reino de paz más que de terror. El espíritu, vencido por la energía pura y colectiva, finalmente se había liberado de las cadenas del reino terrenal, rompiendo así la maldición que había atormentado a generaciones. El pueblo volvió gradualmente a su rutina serena, aunque el recuerdo de la terrible experiencia siguió persistiendo como una sombra. Juan, María y la niña encontraron consuelo en la normalidad, abrazándose cada día como una victoria ganada con tanto esfuerzo contra las fuerzas de la oscuridad. La historia de la aldea maldita pronto se extendió por todo México, solidificando el vínculo imperceptible que los aldeanos habían formado durante su roce con puro terror.
Su historia ya no era una historia de terror susurrada de miedo, sino un testimonio de la resiliencia humana, la fe y la esperanza eterna. Hoy, el pueblo rinde homenaje a su turbulento pasado con resiliencia y determinación. Las fiestas se celebran con un nuevo gusto, la vida se aprecia con una profunda comprensión de sus complejidades, y las familias aprecian a sus seres queridos con un vínculo inseparable formado a través de las pruebas del miedo duradero. Y mientras los grillos hacen sonar su canción de cuna nocturna, y el pueblo cae bajo el reconfortante manto del crepúsculo, es difícil creer los horrores que alguna vez plagaron este lugar aparentemente idílico. Pero los aldeanos lo saben, lo recuerdan y conocen el verdadero significado de resiliencia y esperanza frente a la adversidad. El espectáculo del espíritu de la maldita matriarca, la fenomenona inexplicable y la fe ilimitada de los aldeanos ha dejado una huella indeleble en los anales de la aldea. Los visitantes escuchan la historia de la verdadera historia de terror en México, un crudo recordatorio del fino velo que separa los reinos de lo conocido y lo desconocido. En medio de un entorno tranquilo y aparentemente ordinario, el pueblo alberga innumerables historias incalculables de terror indescriptible que han sido sometidas por la resistencia humana, y la antigua verdad universal _ la luz siempre triunfará sobre la oscuridad. La verdadera historia de terror de México es un testimonio de esta unidad, resiliencia y esperanza. Los terrores ineludibles comenzaron con una desaparición inexplicable, y una serie de acontecimientos inexplicables hasta que toda la aldea sospechó de una entidad común detrás de ellos. La encarnación del miedo se materializó en la forma espectral de la matriarca, testificando en última instancia el destino compartido de los aldeanos y la voluntad compartida de superar la finalización del ciclo completo, desde el primer signo de terror hasta la expulsión del espíritu, alteró profundamente la percepción de los aldeanos. El viaje ha realineado fundamentalmente la comprensión de los aldeanos sobre la humanidad, las creencias y la intención colectiva. Desde múltiples testigos hasta víctimas compartidas y sobrevivientes unificados, los aldeanos han emergido fortificados, más resilientes e invictos que nunca. En esencia, la verdadera historia de terror en México sugiere una conexión inherente entre los reinos material y espiritual, un hilo vinculante que, cuando se tira, podría desatar un terror inimaginable. Sin embargo, a pesar del terror, es esta conexión la que finalmente ha salvado a la aldea de desmoronarse a manos del miedo. A medida que este cuento llega a su conclusión, reflexionamos sobre las profundas lecciones extraídas de una realidad de pesadilla. Los aldeanos, que ahora se encuentran en el umbral de su refugio restaurado, han aprendido a apreciar la tranquilidad que alguna vez se dio por sentada. Con corazones rebosantes de nueva gratitud, viven cada día con una determinación más fuerte que antes, tomando fuerza de su historia compartida de resistencia. Nuestra exploración de esta verdadera historia de terror en México termina donde había comenzado, en las sombrías sombras de la antigua aldea cuya paz alguna vez fue destrozada. El pueblo permanece en silencio y su verde belleza contrasta innegablemente con su pasado embrujado. Sin embargo, los ecos de la terrible noche todavía resuenan en sus recuerdos, susurrando historias de terror vencidas, de fe triunfando sobre el miedo. La verdadera historia de terror en México puede haberse materializado como una pesadilla compartida, pero terminó como una victoria compartida. Reunió a los aldeanos en nombre de la supervivencia y la resistencia, transformando su existencia alguna vez pasiva en una definida por la unidad y la resiliencia. Les mostró una faceta diferente del miedo, el miedo se convirtió en musa, el miedo se convirtió en inspiración y, lo más importante, el miedo se volvió conjunto. Y así, la historia trasciende sus horribles bocetos iniciales, formando un símbolo viviente de la capacidad humana de levantar mortajas de oscuridad a través de un faro de luz compartido. Este faro, nacido de un horizonte postapocalíptico, continúa guiando el espíritu intangible de los aldeanos, recordándoles su viaje, sellando la brecha entre su pasado y su presente. Los cuentos de horror a menudo eliminan los agradables letargos de la paz y la tranquilidad, desafiando el orden establecido, la familiaridad, la rutina. Sin embargo, estas crónicas, yuxtapuestas en el contexto de lo ordinario, lo mundano, llenan nuestras vidas de anotaciones únicas de fuerza, de parábolas de prosperidad compartida, de profundos reflejos del indomable espíritu humano. Y al concluir nuestra exploración de la verdadera historia de terror en México, dejamos la aldea en su ritmo pacífico, a los aldeanos en su camaradería resiliente. Porque en un mundo envuelto en misterios inciertos, en anomalías desapercibidas, en horrores escalofriantes, los aldeanos permanecen, firmes en su unión, profundos en su comprensión y absolutamente inflexibles contra los caprichos y fantasías de lo paranormal.